El límite superior del codo es un plano horizontal que pasa a 2 traveses de dedo por encima del pliegue y del vértice del olecrano, y el inferior a 2 traveses de dedo por debajo. En la cara anterior vemos y palpamos el relieve muscular del bíceps y dirigiéndose hacia adentro y abajo su expansión aponeurótica. Entre el borde interno del bíceps y el pronador redondo queda limitado el canal bicipital interno. Entre el borde externo del bíceps y el supinador largo proyectamos el canal bicipital externo. La cara posterior nos muestra 3 relieves óseos que de adentro hacia afuera son la epitróclea, el olecranon y el epicóndilo. En extensión se hallan alineados horizontalmente y en la flexión de 90 grados forman un triángulo equilátero. Entre la epitróclea y el olecranon encontramos el canal epitrócleo olecraniano donde se proyecta el nervio cubital. A nivel superficial, en la región anterior del codo, se observa, de dentro hacia afuera, la vena cubital, la vena radial, la vena mediana, sus componentes, mediana basílica, que junto con la cubital contribuyen a la formación de la vena basílica, y mediana cefálica, que junto con la radial originan el trayecto de la vena cefálica. Nos acercamos ahora a el tronco perforante que hacia la profundidad emite la vena media. Observemos los elementos en el pliegue del codo. La clásica M de formación de los elementos venosos, la vena mediana, el tronco mediocefálico, la vena cubital que junto a la mediano-basílica la constituyen, y la vena radial con el nacimiento de la vena cefálica. Se utiliza habitualmente el tronco medio-basílico como punto de extracción para muestras y aplicación de inyecciones endovenosas. Retomemos nuevamente el plano superficial. Los elementos nerviosos son, por fuera, ramos perforantes superficiales del nervio radial. Por dentro ubicamos el nervio braquial cutáneo interno y acompañando a la vena media o mediana del tronco anterior correspondiente al nervio musculocutáneo. Resecada la aponeurosis superficial, nos hallamos con la expansión aponeurótica del músculo bíceps. La reclinamos hacia afuera y queda al descubierto el canal bicipital interno. El tendón del músculo bíceps por un lado, el pronador redondo en su borde superior y el braquial anterior son sus límites. Hallamos en él la vena humeral, el nervio mediano y la arteria humeral. Descendemos con la arteria y observamos el nacimiento de una de sus ramas terminales, la radial, y el origen del tronco recurrente radial. Separando los elementos venosos hacia afuera y el pronador redondo hacia adentro, observamos al nervio mediano, el ramo muscular para el músculo pronador redondo y por dentro las recurrentes cubitales destinadas a la articulación del codo. La maqueta nos ilustra las anastomosis entre las arterias colaterales internas superior e inferior y las recurrentes cubitales, formando el círculo periepitroclear. El punto del canal bicipital interno es utilizado para la auscultación en las maniobras de tensión arterial. Retomamos el eje de la región, el tendón del músculo bíceps. Nos dirigimos ahora hacia el canal bicipital externo. Este se halla limitado por el bíceps por dentro, el supinador largo, músculo del compartimento externo, por fuera, y la masa del braquial anterior por detrás.
son sus elementos el nervio radial, que a ese nivel se divide en una rama posterior o motora y una rama anterior o sensitiva. Se ubican detrás de ellos las ramas correspondientes a las recurrentes radiales, anterior y posterior. Volvemos ahora sobre la maqueta que nos ilustra las anastomosis entre las ramas de la arteria humeral profunda con las ramas recurrentes radial anterior y posterior. Se forma de esta manera el círculo periepicondilio. En el pliegue del codo, el nervio mediano se bloquea con anestésico por dentro de la arteria humeral. En el canal bicipital externo, el nervio radial y el nervio musculocutáneo se anestesian entre el supinador largo y el bíceps. Retomamos ahora el plano superficial en la región posterior del codo. Ubicamos la vena radial posterior, los ramos nerviosos sensitivos superficiales que corresponden al accesorio del braquial cutáneo interno y la bolsa serosa retroolecraniana, elemento de deslizamiento entre el olecranon y la piel. Resecamos la aponeurosis y observamos el vasto interno, la masa del músculo tríceps braquial y su inserción distal sobre el olecranon. Dirigiéndonos hacia adentro, ubicamos la epitróclea y por fuera el epicóndilo. Un elemento nervioso merece particular importancia en la región, el nervio cubital. Este se sitúa en un desfiladero ubicado entre la epitróclea y el olecranon, canal epitrócleo-olecraniano, para perforar luego los dos fascículos del músculo cubital anterior. Dirigiéndonos hacia afuera, ubicamos al músculo anconio, músculo del antebrazo. Separando y seccionando sus inserciones cubitales, apreciamos en la profundidad la rama recurrente radial posterior. A nivel del codo, donde marcamos la epitróclea y el olecranon, el nervio cubital se anestesia en un punto situado por detrás de la epitróclea. Una sección de la región de codo nos muestra el húmero, el cúbito por detrás de él, la ubicación del nervio cubital en el desfiladero epitrócleo-olecraniano, el paquete vasculonervioso ubicado internamente con respecto al tendón del músculo bíceps. El preparado en idéntica situación nos ubica el cúbito por detrás, la tróclea humeral y el cóndilo humeral, la cavidad articular que ha sido replesionada a efectos de mejor visualización. Dirigiéndonos hacia adelante y afuera, ubicamos al nervio radial en el canal bicipital externo, arteria humeral y nervio mediano en el canal bicipital interno y al nervio cubital. Retiramos tróclea y cóndilo humeral a efectos de observar la superficie articular. Después de incidir la piel del codo, la reclinamos hacia los lados y queda expuesta la aponeurosis superficial anterior. La seccionamos longitudinal y transversalmente y la reclinamos. Señalamos las venas superficiales del codo. Las seccionamos y las descendemos. Identificamos el nervio musculocutáneo. Separamos hacia afuera el músculo supinador largo y liberamos el nervio radial en el canal bicipital externo.
Marcamos la masa muscular del bíceps y su expansión aponeurótica que se dirige hacia adentro. La seccionamos. Separamos el músculo bíceps hacia afuera y disecamos el contenido del canal bicipital interno, liberando el paquete vasculonervioso de su envoltura aponeurótica. Arteria humeral, venas humerales y nervio mediano. Pasando a la cara posterior del codo, incidimos la piel sobre el canal epitrócleo-olecraniano. La separamos, seccionamos la aponeurosis, la reclinamos y en la profundidad hallamos el nervio cubital. En la articulación del codo intervienen la extremidad inferior del húmero y las extremidades superiores del radio del cúbito. Esquemáticamente, un segmento hueco de cilindro, en el que se adapta un segmento de cilindro completo, constituye una trocleartrosis. Esta permite los movimientos en un eje. Yendo a la cara anterior de la articulación observamos epitróclea, el cúbito, el radio, el ligamento interóseo fascículo superior, la inserción del braquial anterior, la inserción distal del músculo bíceps braquial, la cápsula articular en toda su extensión con sus fibras de refuerzo verticales y las oblicuas externas sobre el ligamento anular. La vista lateral interna nos muestra la cápsula articular y realizando un movimiento de flexión apreciamos el ligamento medio de refuerzo, detrás de él el fascículo posterior y la inserción distal del músculo tríceps braquial. Nos dirigimos a la vista externa. En el movimiento de flexión apreciamos cómo la cápsula articular se tensa, evidenciando el fascículo medio, anterior y posterior de refuerzos. La vista posterior nos muestra el tendón del tríceps sobre el olecrano. Realizamos un movimiento de flexión y descubrimos las fibras verticales, las fibras horizontales de la cápsula articular, las fibras oblicuas internas y las fibras oblicuas externas. Reflexionando la cavidad articular y viéndola por delante, apreciamos el espacio sinovial, la cúpula radial y el fondo de saco perirradial. Separando radio del cúbito, ponemos en evidencia y nos acercamos a un medio de refuerzo intraarticular, el ligamento cuadrado. La vista posterior nos ubica y demuestra en la misma preparación el fondo de saco olecraniano sinovial. Realizando una flexión, observamos la continuidad del fondo de saco por los desfiladeros laterales. Los movimientos de flexión y extensión, de pronación y supinación son facilitados por la sinovia, líquido que se halla dentro de la cavidad sinovial. Vemos aquí un sistema sinovial de un codo izquierdo totalmente reflexionado.
Estudiaremos los movimientos, la flexión y la extensión. Esta última se halla limitada por un fenómeno mecánico. El pico o vértice del olecranon choca contra la fosita olecraniana, limitando el movimiento. El estudio radiológico en incidencia antero-posterior nos ubica el húmero, el radio, el cúbito. Analizando las estructuras óseas en idéntica posición, estudiaremos sus distintos accidentes. El extremo inferior del húmero, el epicóndilo, la epitróclea, la fosita supratroclear, la tróclea o humeral, el cóndilo humeral, ambos separados por el canal cóndilo-troclear. Por debajo y fuera, el radio, y por debajo y dentro, el cúbito. La cúpula radial, para la articulación con el cóndilo humeral, la apófisis coronoides y la superficie articular para la tróclea humeral. El estudio radiológico de perfil nos ubica la situación del húmero, el hueso radio y el cúbito. Esta imagen, con su correlato anatómico óseo, nos demuestra sus distintos accidentes. El epicóndilo, el cóndilo del húmero, la cúpula radial, el cuello y cuerpo del radio, el olecranon, el cuerpo del cúbito y las superficies articulares comprometidas.